Calcule los momentos de torsión de las fuerzas que actúan sobre la barra de largo 5 metros con respecto al punto A y luego con respecto al punto B. El punto A se encuentra acá, entonces ese va a ser nuestro pivote. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué fuerza no genera torque? Vemos que la de 90 newton no genera torque por ser aplicada en el mismo pivote. Una forma de entender eso es que el radio vector es igual a 0. Y como el radio se tiene que multiplicar por la fuerza, 0 por cualquier cosa te sigue dando 0. Entonces el torque de esa fuerza es 0. Vamos evaluando. La de 60 newton sí genera torque, o sea, hace que este objeto rote. La de 80 newton también y la de 70 newton también. Pero la de 50 newton tampoco genera torque porque está siendo aplicada en la misma dirección que el radio. Y recuerda que nosotros necesitábamos que la fuerza fuera perpendicular. Ahora, lo que tenemos que hacer es empezar a descomponer las fuerzas que forman cierto ángulo con respecto a la horizontal. ¿Por qué? Lo primero acá es identificar en qué punto está siendo aplicada la fuerza. Por ejemplo, la de 60 newton está siendo aplicada en este punto. Por tanto, ahí nuestro radio vector sería desde nuestro pivote hacia el lugar físico en donde se aplica la fuerza. Ese es nuestro radio vector para las fuerzas de 60 newton y para las fuerzas de 80 newton. Por otro lado, el radio vector de la fuerza de 70 newton sería este. La distancia horizontal desde el pivote hacia el lugar físico donde se aplica la fuerza. Ese es el radio para la fuerza de 70 newton. Ahora lo que tenemos que hacer es descomponer. Vamos a ver la fuerza de 60 newton. ¿Qué ángulo forma con respecto a su radio? Maravilloso. El ángulo que forma es igual a 90 grados. No hay que hacerle nada a esa fuerza, ya está en el ángulo de 90 grados, entonces perfecto, nada que hacer. Sin embargo, la fuerza de 80 newton, que tenemos acá, la de 80 newton, sí hay que descomponer, porque forma un ángulo de 37 con respecto a la horizontal. Entonces, vamos a hacer un eje de coordenadas y vamos a descomponer esa fuerza de 80 newton. ¿Cómo la vamos a descomponer? Primero, veamos que acá, esta vendría a ser la fuerza con respecto al eje X. Y esta que vamos a dibujar acá sería la fuerza con respecto al eje Y, la componente en el eje Y. Ahora me pregunto, ¿cuál de esas dos fuerzas, cuál de las dos que tengo acá es la que me genera torque? Y claramente la fuerza que me genera torque es la que forma un ángulo de 90 grados con respecto a nuestro radio vector. Mientras que esta fuerza que tenemos acá no me genera ningún torque. Recuerda que torque es que me haga rotar el objeto. Entonces, esta fuerza que marqué en naranjo, ni siquiera la voy a descomponer, no la voy a ni considerar, porque tengo que ignorarla, no me genera ningún torque. Entonces ahora vamos a descomponer y vamos a encontrar cuánto vale esta fuerza que está encerrada en el círculo plomo. Si nos damos cuenta, este vector que tenemos acá es el cateto opuesto a este triángulo que se forma en esta parte. Este es el triángulo. Y nos dicen que este ángulo que tenemos acá vale 37 grados. Entonces, el vector que necesitamos es este que está acá, en naranjo, y ese vector lo podemos obtener como el valor de la hipotenusa, que sabemos que vale 80 newton, entonces sería 80 newton multiplicado por el seno del ángulo, seno de 37. ¿Por qué sé que es seno del ángulo? Porque seno era cateto opuesto. Entonces recordemos lo siguiente, o sea, un pequeño como paréntesis. Cuando tenemos un triángulo rectángulo y tenemos un ángulo, por ejemplo este ángulo alfa, a la línea más larga se le llama hipotenusa, al cateto opuesto, que siempre va a ser la línea que no toca el ángulo, se le llama cateto opuesto, y la línea del triángulo que sí toca el ángulo pero no es la hipotenusa es el cateto adyacente. Y las funciones trigonométricas me decían lo siguiente: seno del ángulo es igual al cateto opuesto
partido por la hipotenusa. Mientras que coseno del ángulo es igual a cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y como nosotros lo que queremos es encontrar este largo, hay que descomponer, o sea, hay que despejar el cateto adyacente. Me quedaría que la hipotenusa hay que multiplicarla por el coseno del ángulo. Y como la hipotenusa por lo general es el valor de la fuerza que tenemos que descomponer, siempre va a ser el valor de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo que nos den. Y del mismo modo, si queremos despejar acá el cateto opuesto, también tendría que ser la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. Y ahí nosotros encontraríamos este cateto opuesto. Entonces, para retomar acá, lo que estamos buscando es el cateto opuesto. Entonces, por eso me queda... Primero vas a poner en tu calculadora seno de 90 y te tiene que dar igual a 1. Y ahí sabemos que nuestra calculadora está bien configurada. Entonces ahora hacemos 80 multiplicado por el seno de... ¿qué ángulo era? Seno de 37. Y me queda 48,14. 48,14. Ese es el valor de la fuerza que me genera torque. Y otra fuerza que tengo que descomponer ahora es la de 70 newton. Fíjate que el triángulo que se forma acá, vamos a usar estos colores, el triángulo que se forma acá es el siguiente. Este sería mi cateto que está sobre el eje X y acá sería el que está sobre el eje Y. Estoy usando este sistema de coordenadas, ¿ya? Y nuevamente me doy cuenta que esta componente de la fuerza no me genera ningún torque, así que ni siquiera voy a encontrar su valor. Sin embargo, esta componente de la fuerza sí me genera torque, entonces ya es importante saber cuánto vale. Y si te das cuenta, el triángulo que tenemos acá es este. Entonces, el cateto que me está generando la fuerza que genera torque sería esa componente que encerramos en naranjo y es el cateto adyacente. Entonces, para encontrarlo tendría que ser 70, que es el valor de la hipotenusa, multiplicado por el coseno del ángulo, que vale 30. Entonces ahora metemos los datos a la calculadora. Y es igual a 60,62 newton. Ya. Ahora, para no complicarnos con los cálculos, voy a dibujar todo de nuevo, pero con las fuerzas que me generan el torque. Entonces tengo una línea horizontal, que es la barra, y solo voy a dibujar las fuerzas que me generan torque. Entonces acá tengo la de 60 newton, esta vale 60 newton. Acá está mi pivote en el valor A. Acá tengo otra fuerza que vale 48,14 newton. 48,14 newton. Y finalmente esta fuerza que vale 60,62 newton. Y por otro lado sé que la distancia que hay entre la fuerza de 60 newton y el pivote, que este es mi vector R, era igual a 5 metros. Y la distancia que hay entre el punto A y la distancia que hay entre el punto A y las dos fuerzas de 60 y 48 newton es la mitad de los 50, entonces esta vale 25 metros. 25 metros. Y ahí ya estamos listos para calcular el torque. Entonces ahora empezamos a trabajar. El torque neto va a ser igual a el torque de la fuerza de 60 newton más el torque de la fuerza de 48,14 newton más el torque generado por la fuerza de 60,62 newton. Y ahora vamos calculando. Sería
El torque de la fuerza de 60 newton es el brazo vector o el brazo de palanca, que son 25 metros, multiplicado por la fuerza perpendicular que me genera torque, que es igual a 60 newton. Ahora, yo me pregunto, ¿en qué eje está el brazo vector? Bueno, está en el eje X. ¿En qué eje está la fuerza aplicada? Bueno, la fuerza aplicada está en el eje Y tongo. Entonces, ¿en qué eje va a estar el torque? Tiene que estar en uno que sea perpendicular a esos dos, entonces sería el Z tongo. Otra cosa que me tengo que preguntar ahora es, ¿hacia dónde me hace girar esta fuerza de 60 newton este objeto? Entonces, si te das cuenta, me lo haría girar de esta forma. Me lo haría girar de esta forma. Y eso es girar en sentido horario. Entonces, esta fuerza es negativa. Más. Ahora voy a calcular el torque de esta fuerza. Entonces sería lo mismo. El radio, que es igual a 25 metros, multiplicado por la fuerza perpendicular, que es 48,14 newton. ¿En qué eje está? También está en el eje Z tongo por el mismo análisis anterior. Y ahora me pregunto, ¿esta fuerza hacia dónde me hace rotar el objeto? Bueno, me lo hace rotar de esta forma. Y eso es sentido antihorario, entonces mantengo el signo positivo. Más, y el último torque entonces sería 60,62 newton multiplicado por la distancia, que es igual a 50 metros. También va a estar en el eje Z tongo. Y esta fuerza me lo hace girar de esta manera, que es antihorario, entonces se mantiene también el signo positivo. Si hubiese sido negativo, acá tendría que haber borrado el más y haberle puesto el menos. Ahora metemos los datos a la calculadora y lo hacemos. Entonces el torque neto me da 2734,5. La unidad de medida es newton metro. Está en el eje Z tongo y me dio positivo. Entonces, que me haya dado positivo significa básicamente que esto gira en sentido antihorario.